gente llegaba con velas, con gallinas. Esto no me lo contó la criada ni nada, ¿sabes? Mi hermano. Ya lo pasado, pasado. El príncipe de la canción fue un ídolo que conquistó al mundo con su voz, pero detrás del mito había una vida marcada por traiciones, excesos y secretos que pocos se atreven a contar. José José pasó de llenar estadios y vender millones de discos a no tener ni para comprar un jarabe cuando se enfermaba. Pero lo más impactante viene ahora: su propio hijo, José Joel, rompe el silencio y confiesa las más grandes polémicas de su padre. Historias de manipulación, dinero perdido, peleas familiares y hasta rumores de brujería que persiguieron al cantante desde su primer matrimonio hasta sus últimos días. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es un homenaje, es un destape brutal de la otra cara del ídolo que todo México adoraba. Mi padre fue víctima de las mujeres que lo rodearon, lo estafaron, lo manipularon y hasta lo embrujaron. Pero también hay que decirlo, muchas veces fue él mismo, con sus excesos y malas decisiones, quien cavó su propia tumba. Así, con esa crudeza, José Joel rompe el silencio y revela lo que pocos se atreven a decir sobre José José, porque detrás del príncipe de la canción había un hombre atormentado, rodeado de traiciones, amarres y vividores que lo acompañaron hasta hundirlo en la ruina. Yo mismo vi gente llegar con velas, con gallinas, no me lo contó la criada, me lo contó mi hermana. Eso pasó dentro de nuestra casa. La historia parece sacada de una novela de misterio, amores tormentosos, estafas millonarias, supuestos trabajos de brujería y la caída estrepitosa de un ídolo que lo tuvo todo, excepto una muerte digna. Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida, diría Añel, una frase que hasta hoy retumba como un eco de la tragedia. Mi papá siempre decía que lo único que le daba fuerzas para seguir adelante era su voz, y el destino fue cruel, porque lo peor que pudo pasarle fue enfrentarse a la muerte sin lo que más valoraba, su canto. Esa fue la verdadera tragedia de José José. En sus últimos años, yo lo vi convertido en una sombra de aquel ídolo. Flaco, con el rostro marcado por la enfermedad y con un silencio que dolía más que cualquier diagnóstico. Y mientras él se apagaba, crecían las versiones que hablaban de supuestos embrujos, de mujeres que solo lo usaron y de un destino marcado por lo que él mismo llamaba la maldición. Yo estoy convencido de que Añel sí le hizo brujería. No lo digo por chisme, lo digo porque lo vivimos en la familia. Se contaba que ella no aceptaba que mi padre ya no trabajara solo para mantenerla, que sus ingresos, cada vez más reducidos, empezaban a destinarse a su nueva familia. Y en medio de esa presión, mi padre se fue consumiendo, atrapado entre los pleitos, la enfermedad y el resentimiento. Lo más doloroso fue enterarme por terceros de todo lo que Añel hacía a escondidas. No solo era el dinero, también estaban las traiciones, los engaños. Y él, con ese carácter débil, lo soportaba todo mientras se entregaba por completo a su público en el escenario. La realidad es que el príncipe de la canción vivió atrapado en un torbellino, el éxito en el escenario y el infierno en su vida personal. Dicen que mientras cantaba con el alma, ella lo traicionaba con amantes. Historias que muchos confirmaron, pero que hasta hoy siguen negándose en público. Prepárense, porque uno de los golpes más duros que me tocó escuchar vino nada menos que de don Vicente Fernández. Él mismo contó que contrató a mi papá para una gira y al verlo, se quedó frío, porque él, príncipe de la canción, llevaba puesto un reloj barato. Le preguntó, ¿y tú, con tanta fama, por qué no traes un buen reloj? Y la respuesta lo dejó helado, no tengo dinero ni coche. Imagínense, José José, el ídolo de México, diciéndole eso al mismísimo Vicente Fernández. Lo que pocos saben es que detrás de esa confesión había una verdad todavía más oscura. El dinero no estaba en sus manos. Lo manejaba el hermano de Añel, su propio manager, y al final todo terminaba llegando a ella. En otras palabras, mi padre trabajaba como un esclavo del escenario, pero jamás disfrutaba lo que generaba. Recuerdo que en Houston se enfermó de la garganta y no tenía ni para comprar un jarabe. Eso es lo que más me dolía, ver al hombre que llenaba estadios reducido a la nada. La realidad es que mi papá fue sumiso hasta el final. Se dejó manipular, se dejó usar. Y él mismo me confesó alguna vez que sentía haber perdido todo lo que ganó, que estaba bajo un embrujo que no lo dejaba reaccionar. Muchos decían que Añel le daba brebajes, que aprovechaba su dependencia al alcohol para hundirlo todavía más en la obediencia y el miedo. Y yo lo digo claro, a veces pienso que a mi papá nunca lo quiso nadie de verdad. Se rodeó de gente que lo explotaba, y mientras él se apagaba, su público sufría en silencio al verlo deteriorarse.
El día que mi padre perdió la voz, ese fue el verdadero final de José José, porque para él, vivir sin cantar era como no existir. Imagínense lo que significaba ver al hombre que convirtió baladas en himnos universales abrir la boca y no poder entonar ni una sola nota. Ese silencio dolió más que cualquier enfermedad. Lo devastador no era solo la fragilidad física, sino la idea de que el don divino que lo había hecho inmortal en la música se apagaba frente a todos. Y en ese vacío nacieron las preguntas más duras: ¿realmente fue Añel quien lo arrastró a la ruina, o fue mi padre, con sus adicciones y decisiones, quien se condenó mucho antes? La relación con Añel siempre estuvo envuelta en polémica. Y aquí viene lo más fuerte: el mismísimo Andrés García confesó que él fue quien se la presentó. Según sus propias palabras, Añel no solo tenía un largo camino en el ambiente nocturno, sino que buscaba con desesperación casarse con alguien famoso que la sacara de la pobreza. Un día me dijo directamente: preséntame a un amigo tuyo, el que sea, porque lo voy a agarrar y me voy a casar con él. Y cuando supo que era José, la jugada le salió perfecta. Miren, en esa época mi papá estaba rodeado de mujeres bellísimas, conocía a Verónica Castro, a Sasa Montenegro, pero al final fue Añel la que supo aprovechar la oportunidad. Cuando él enfermó y lo internaron en un hospital, ella apareció como su ángel guardián, cuidándolo día y noche. Pero lo extraño era que no dejaba que nadie más se acercara, ni con comida ni con bebida. Y ahí es donde surge la sospecha: ¿qué estaba pasando realmente? Muchos aseguran que fue en ese momento cuando aprovechó para hacerle amarres y rituales, dejándolo ciego de amor. Yo mismo recuerdo verlo con una tristeza en la mirada que no le conocía. Como si se hubiera resignado. Y lo peor es que, a pesar de todas las advertencias que le dieron amigos y colegas sobre el pasado de Añel, mi papá no reaccionaba. Aferrado a ese amor, parecía no escuchar a nadie. Mientras tanto, trabajaba sin descanso en los escenarios, pero nunca disfrutaba de lo que ganaba. Yo era un pusilánime completo, me lo dijo él mismo. Inocente, ignorante y débil de carácter. Y esa debilidad marcó el rumbo. En 1975 nació su primer hijo, José Joel, y al año siguiente se casaron. Todo parecía el inicio de una nueva etapa, pero esa ilusión pronto se convirtió en un matrimonio tormentoso. En 1982 nació mi hermana Marisol, pero ni siquiera la llegada de los hijos pudo traer estabilidad. Trabajo, 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 contratos, compromisos, anticipos. Y yo solo quería tiempo para estar con mis hijos. Miren, las adicciones de mis padres eran distintas, pero los estaban consumiendo igual, hasta que el matrimonio se rompió en pedazos. Y si creen que ahí se cerró el capítulo, espérense, porque lo más fuerte apenas venía. Después del divorcio, los dos decidieron desnudar su vida en público. Mi madre escribió Volcán Apagado, un libro donde relataba su versión del infierno que vivió junto a mi padre. Y él respondió con Esta es mi vida, donde además de confesar sus propias adicciones, lanzó acusaciones que hicieron temblar a la prensa. Yo mismo escuché a mi papá decir que su cuñado le había robado 25 millones de pesos, dinero que supuestamente Añel mantenía escondido en una cuenta en Estados Unidos. Pero no quedó ahí. Él aseguraba que Añel había recurrido a hierbas y rituales para dañarlo físicamente, debilitando su cuerpo y afectando sus cuerdas vocales, acelerando así la tragedia de su carrera. Imaginen al príncipe de la canción, convencido de que estaba atrapado por la brujería de la mujer que alguna vez juró amarlo. Yo me dediqué al show, a grabar discos, a llevar mi música por el mundo, nunca pensé que un día me iba a quedar sin un centavo. Y lo que parecía un rumor tomó más fuerza cuando mi padre consultó al clarividente argentino Carlos Lotito. Él le pidió que llevara algunos objetos personales, una cruz, una esclava y un anillo que le había regalado Añel. Tras revisarlos, le dijo que no volviera a usarlos jamás, porque estaban cargados con energías negativas. Para mi papá fue devastador, él no podía concebir que alguien se atreviera a usar un símbolo tan sagrado como la cruz para actos de brujería. Me contó que el vidente Carlos Lotito le advirtió que debía tener muchísimo cuidado, porque esa mujer seguía enviándole una energía oscura que no solo lo afectaba a él, sino también a toda su familia. Imagínense lo que es vivir convencido de estar bajo una maldición. Lotito le dijo algo que me marcó: reza por ella, porque aunque te haga daño, sigue siendo la madre de tus hijos, y de alguna manera aún la necesitas. Ese consejo, lejos de tranquilizarlo, alimentó aún más la idea de que mi padre estaba atrapado en una fuerza que lo debilitaba emocional y físicamente, y que le impedía avanzar en su vida personal y en su carrera.
Yo lo escuché decir muchas veces que gran parte de sus desgracias venían de esa energía negativa, que lo que sentía no era normal, que estaba siendo manipulado desde lo espiritual. Añel, por supuesto, siempre lo negó. Ella aseguraba que jamás lo dañó, que lo amaba y que lo único que los unía ya era el resentimiento. Decía que entre el odio y el amor hay una línea muy delgada y que lo que más se odia es lo que alguna vez se quiso con intensidad. Pero la duda quedó sembrada, y el público se dividió. ¿Había magia negra realmente, o era mi papá buscando explicaciones a sus propios demonios? Lo cierto es que las historias de brujería alrededor de José José no comenzaron con Añel. Desde mucho antes ya lo perseguían esos rumores. Cuando tenía apenas 23 años sorprendió a todos casándose con Kiki Herrera Calles, una mujer 20 años mayor, con hijos de su misma edad y una vida social llena de lujos. Aquella unión fue un escándalo en el mundo del espectáculo, y muchos aseguraron que desde entonces mi padre quedó marcado. Kiki Herrera creció rodeada de lujos. Desde jovencita tuvo todo lo que quiso, era de esas mujeres a las que nunca se les dijo que no. Imagínense, a los 15 años ya manejaba un Cadillac convertible, regalo que simbolizaba la vida de abundancia en la que estaba acostumbrada a vivir. Para ella, el dinero nunca fue un problema, y por eso podía darse el lujo de decir que actuaba en las telenovelas de Ernesto Alonso sin cobrar ni un peso. Cuando mi papá se casó con ella, lo que parecía un cuento de hadas duró apenas 5 años, marcados por choques de personalidad y estilos de vida imposibles de conciliar. La diferencia de edad, el alcohol, los celos y los excesos terminaron convirtiendo ese matrimonio en un campo de batalla emocional. Lo más polémico vino después, porque la misma Kiki llegó a advertirle a mi papá sobre Añel Noreña. Le decía que era una mujer que se movía en fiestas y que se relacionaba con hombres a cambio de dinero. Palabras que, como podrán imaginar, desataron la furia de Añel. Sí, dice lo que yo hacía, pero no dice lo que hacía ella. Me llevaba 20 años, y la señora desayunaba con una botella de bacanora, respondió Añel con dureza. Ese cruce de acusaciones mostraba la realidad. Mi padre no solo vivía atrapado entre amores turbulentos, sino en medio de una farándula que no perdonaba y que convertía cualquier error en escándalo. Entre el gusanito del alcohol, las diferencias de edad y las malas compañías, la historia de José José con Kiki no podía terminar de otra manera. Siempre me hago la misma pregunta, ¿mi papá fue un romántico perdido entre mujeres de carácter fuerte, o fue desde el principio víctima de relaciones donde pesaban más el poder y la manipulación que el amor verdadero? Esa es la gran duda que lo persigue hasta hoy. Mi madre, Añel Noreña, siempre sostuvo que la verdadera culpable de la caída de José José no fue ella, sino Kiki Herrera Calles. Decía que Kiki lo arrastró a la vida nocturna, a las fiestas interminables y al alcohol. Que ella misma sacaba la guitarra, cantaba con entusiasmo y lo llevaba a bares donde abundaba la música, el bohemio desenfreno y las copas sin medida. Desde esa época le hicieron mano negra, y por eso mi papá empezó a perderse en esos excesos. Pero las acusaciones no paraban ahí. Añel señalaba que Kiki incluso habría recurrido a la brujería para impedir que José pudiera ser feliz con otra mujer. Y como si fuera poco, también se decía que mi propia madre, al inicio de su relación con él, recurrió a prácticas similares para bloquear a Kiki y asegurarse su lugar en la vida del príncipe de la canción. En medio de esos rumores aparece otro nombre clave, Ernesto Alonso, el gran productor de televisión. Para unos, un genio de las telenovelas, para otros, un brujo poderoso. Su fama creció tanto que muchos aseguraban que era el consejero esotérico de María Félix y que incluso hacía rituales para mantener bajo control pasiones y relaciones. Por fin escuchaste nuestro llamado. La vida de mi padre siempre estuvo marcada por un cóctel peligroso, amores tormentosos, rivalidades, secretos y hasta misticismo. Y hasta hoy, la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿fue un hombre víctima de sus debilidades y del amor equivocado, o estuvo realmente condenado desde el principio por fuerzas oscuras que lo rodearon toda su vida? Lo más fuerte es que este misterio no terminó ni siquiera en sus últimos días. Mi madre, Añel, llegó a declarar que incluso su propia hija menor, Sarita Sosa, lo tenía embrujado, bajo control total, moviéndolo como una pieza más de su ajedrez. Y la bomba estalló cuando Sarita viajó a México para llevárselo a Estados Unidos, en medio de un pleito abierto con nosotros, sus hijos mayores. Eso se convirtió en un escándalo que dividió a la familia y al país entero. En ese momento mi padre apenas se reponía del cáncer. Estaba frágil, sin voz, sin fuerzas, y aún así fue arrancado de su entorno. El final fue devastador.
El príncipe de la canción, el hombre que había hecho vibrar estadios y vendido millones de discos, terminó sus días internado en un hospicio en Estados Unidos. Y las fotos que circularon fueron un golpe brutal para todos. Un José José irreconocible, delgado, demacrado, con apenas un hilo de voz, convertido en la sombra de aquel ídolo que alguna vez conquistó al mundo. Así se apagó la vida de mi padre, rodeado de rumores de brujería, marcado por amores tormentosos y con la sombra de la explotación económica siempre persiguiéndolo. Su final fue tan triste como injusto, pero nadie puede negar que dejó un legado musical que sigue vivo en la memoria colectiva. Y aquí surge la gran pregunta, ¿su destino estuvo marcado por malas decisiones y personas equivocadas, o realmente fue víctima de influencias oscuras que lo condenaron desde el principio? Hablar de José José es hablar de la voz más grande que ha dado México en la balada romántica. Todo comenzó a principios de los 70, cuando un tema lo lanzó al estrellato, La nave del olvido. Desde ese momento quedó claro que había nacido una estrella, pero lo mejor estaba por venir. En 1970 llegó la canción que cambiaría para siempre su vida, El Triste. Aquella presentación en el Festival OTI fue histórica. Aunque no obtuvo el primer lugar, su interpretación conmovió a todo un continente. Ese día mi padre dejó de ser un cantante prometedor para convertirse en el príncipe de la canción. A partir de ahí, los éxitos no pararon, Amar y Querer, que parecía una clase magistral sobre el amor, Gavilán o Paloma, que además de convertirse en un himno inspiró una película sobre su propia vida, Almohada, con la que enamoró y rompió corazones, y Lo pasado, que invitaba a cerrar heridas con un aplauso. Durante los 70 y 80, su voz estaba en su punto más alto. Cada disco traía joyas que se convertían en clásicos, y cuando muchos pensaban que su época dorada había terminado, en los 90 sorprendió con 40 y 20. Un tema que rompió barreras y demostró que sin importar las modas, su voz seguía teniendo el poder de estremecer. En total grabó más de 30 discos y vendió cerca de 90 millones de copias en todo el mundo. Su música se tradujo a varios idiomas, pero lo más importante, quedó grabada en el corazón de varias generaciones. ¿Para ustedes José José fue un mártir rodeado de traiciones y brujerías, o simplemente un hombre que no pudo escapar de sus propios excesos? ¿Lo recuerdan como el príncipe que nos hizo vibrar con su música o como el ser humano atrapado en una vida de dolor y misterio? Escriban sus opiniones en los comentarios, porque yo estaré leyendo cada uno. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video, que aquí seguimos destapando esas verdades que muchos prefieren callar.